qué es lo que podemos tomar otras en estas conversas que organizamos los jueves. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes que están aquí acompañándonos. Bienvenidos, bienvenidas también a las personas que nos siguen en las redes sociales en esta transmisión en vivo. Estamos muy felices porque hace un momento tuvimos unos videos, porque es 11 de septiembre y es una fecha dolorosa para todo el continente, ¿no? Y unos compañeros nos han regalado música pertinente, ¿no? Música de Víctor Jara, de Len Cascado también ahí. Entonces les agradecemos el esfuerzo que hacen nuestros hermanos y hermanas por mantener nuestra memoria fresca, viva, ¿no? Alertándonos de los peligros que se ciernen sobre nosotras. No quiero sonar catastrófico, pero bueno. Ok, gracias otra vez. Estamos muy felices de estar aquí ahora con nuestro querido compañero Alfonso Hinojosa. Él tiene una conversa sobre un tema que él trabaja muchos años y con mucho compromiso. Entonces vamos a agradecerle a Alfonso estar aquí en nuestras conversas. Vamos a agradecerles a ustedes y vamos a darles un fuerte aplauso para empezar esta noche. Gracias. Bien, muy buenas noches con todos, con todas, con todes los presentes y los que nos pueden estar siguiendo vía la transmisión, ¿no? Agradecido con César, agradecido con la Bea por invitarme a este espacio que de los jueves en La Bruta, que creo ya se está haciendo toda una tradición de conversas, de discusiones sobre temitas, sí, creo yo, importantes, fundamentales, estructurales, pero más distendidos, más desde una dimensión más horizontal, desde un café, sin perder, creo yo, por eso, no sé, rigurosidad o profundidad, digamos, en aquello que se plantea, que se discute o que se trae a la mesa, ¿no? En este caso, yo he querido hablar, tocar el tema en realidad quizá en voz alta sobre algo que cada vez se hace más frecuente escuchar, ¿no ve? Y que también suena a como que moda de organismos de la cooperación internacional, etcétera, que de pronto sí también hay algo de eso, ¿no? Pero que no por ello pierde la importancia o la necesidad de ser abordado, ¿no? ¿Cuál es este tema? La relación entre las movilidades, las migraciones de las personas, de los seres humanos, en relación directa con el medio ambiente, con lo que se denomina cambio climático, o más precisamente, hoy día se habla de crisis climática, ¿no? Esta relación, pero vinculado a ella un tercer componente, en este caso un sujeto, que serían los pueblos originarios, ¿no? Y a partir de ello voy a tratar de entrecruzar algunas ideas muy actuales, muy presentes entre nosotros, que nos van a mostrar o que por lo menos pretenden poner sobre la mesa de discusión cómo estas nuevas relaciones, estas nuevas transformaciones están pauperizando más, están acrecentando las desigualdades en nuestras sociedades, ¿no? Y de pronto todo esto como que opacado también, ¿sí?, oscurecido bajo esta noción de cambio climático, que de pronto puede decir todo, pero a la vez no dice nada también, ¿no? Entonces eso, ¿no? Me gustaría un poco, y a partir de lo nuestro, de casos concretos, ejemplos concretos de nuestra historia, ¿no? De nuestras realidades, es decir, a partir de casos situados que nos pueden ejemplificar estas relaciones, ¿no? Lo primero, hacer referencia que esta primera relación entre movilidades y el medio ambiente no es pues para nada novedosa, ¿no? Marcar o subrayar que siempre el vivir es moverse, ¿no? En la vida está
el moverse, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo que ha ido acompañando a lo largo del tiempo a las distintas sociedades y adquiriendo características propias en cada una de ellas, ¿no? Y en los Andes no ha sido para nada la excepción, sino más bien, creo yo, a partir de una historia precolonial, podemos afirmar cómo la movilidad se constituyó en un baluarte, en un eje central del desarrollo de macrosociedades que se han dado en los Andes, ¿no? Sea Tiahuanacu, sea el Imperio Incaico, en ambas, ¿no? El tema de la movilidad poblacional vinculado al bienestar, desarrollo, autosuficiencia, y por tanto pervivencia de estas sociedades ha sido central, ¿no? Todo esto ya muy bien estudiado, desarrollado, etcétera, por antropólogos, historiadores, ¿no? No básicamente, sino el gran referente ahí es John Murray, sin duda, ¿no? El antropólogo John Murray, pero años antes un boliviano, Ramiro Condarco Morales, ya expresó la idea de John Murray, ¿no? Esta idea que creo que es conocida del control de un máximo de pisos ecológicos, ¿no? El manejo y control de un máximo de pisos ecológicos en los Andes como forma de desarrollo. Condarco Morales lo expresó bajo el argumento de ecosimbiosis andina, ¿no? Entonces, esa primera aclaración, ¿no? Para nada es novedoso la relación entre medio ambiente y movilidades, ¿no? Pero cuando esta relación se hace mucho más intensa, ¿no? Ahí sí hay una serie de inconvenientes, una serie de conflictos que van a emerger, ¿no? Cuando ya estamos hablando no solo de calentamiento global, estamos hablando de cambio climático, sino sobre todo este término que creo yo se lo utiliza más ahora ya de crisis climática, no la posibilidad de algo que va a venir, sino algo que ya está instalado y que genera efectos muy concretos, ahí ya se habla de crisis climática, ¿no? Y cuando hablamos de crisis climática es indispensable hacer referencia al modelo de desarrollo capitalista, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar los elementos centrales del aceleramiento y de la profundidad de las transformaciones vinculados a esta relación, ¿no? Es en las diversas características, en las diversas formas o modalidades que va a asumir este desarrollo capitalista, el que va a afectar directamente a determinadas sociedades, ¿no? Estamos hablando de un capitalismo que se puede expresar pensando en nuestro país, por ejemplo, a través de los procesos extraccionistas, minería, madera, ¿no? Pero también a partir de lógicas, ¿no? Lógicas vinculadas al consumo, es decir, las múltiples facetas que el capitalismo puede desarrollar están vinculados con este modelo de desarrollo que tiene como base la depredación medioambiental, ¿no? Y en función de cuál de estas o de diversas, mayormente de diversas de estas características del modelo de desarrollo capitalista, nos vamos a encontrar con procesos de aceleración climática que va a tener un impacto muy directo en determinadas comunidades, en determinados ámbitos espaciales, sobre todo los rurales, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en el extractivismo, la minería, ¿no? La depredación de la madera, etcétera, va a recaer los incendios para habilitación de nuevas hectáreas, etcétera, ¿no? Hablo de incendios, por ejemplo, provocados, ahí no vinculados a veces pensamos el cambio climático, etcétera, como algo muy natural, ¿no? Y cuando en realidad los relacionamos con los modelos de desarrollo, nos damos cuenta que no es natural, ¿no? Que no es natural, que hay determinadas zonas del planeta, territorios en el planeta, donde, por ejemplo, desde una lógica empresarial se combate la lluvia,
¿no? Es el caso, por ejemplo, en el Ecuador de los megacultivos vinculados a grandes transnacionales de espárragos, ¿no? Que el espárrago necesita cierta cantidad de sol al día, etcétera, y por tanto, ¿no? Estas mega empresas generan toda una tecnología para evitar que en estos lugares llueva, ¿no? Pero estos lugares también están colindando, son vecinos de comunidades campesinas, ¿no? Y estas economías campesinas se ven seriamente afectadas, ¿no? Entonces, un primer ámbito de impacto de la crisis climática producto del modelo de desarrollo lo vamos a localizar en las áreas rurales, ¿no? Pensando en nuestro caso, ahí lo vamos a vincular con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, ¿no? Porque vamos a encontrar, vuelvo a repetir, como ese primer impacto en estas áreas, ¿no? Y aquí viene un otro elemento, un otro factor del cambio climático y los pueblos originarios que vinculan a la ciudad, ¿no? Primero, el reconocer que los impactos del cambio climático o de la crisis climática específicamente en términos de movilidad poblacional se van a expresar y se expresan básicamente dentro de lo que se conoce como migración interna. En algunos casos puede ser por las características, etcétera, que se puede expresar en migración internacional, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas islas de Oceanía, etcétera, que en muy poco tiempo van a desaparecer, ¿no? Porque el nivel del agua está subiendo y, claro, eso va a implicar para sus habitantes una búsqueda de territorios en otros países, ¿no? Pero en términos generales, en términos gruesos, la migración derivada de la crisis climática la vamos a focalizar como migración interna. Se va a ver se va a expresar en la migración interna, ¿no? ¿Y hacia dónde? Básicamente las ciudades. Básicamente las ciudades, ¿no? O dependiendo, como vamos a ver, les voy a comentar en un ejemplo, no va a ser la ciudad como tal, pero va a ser el centro poblado más cercano de pronto, ¿no ve? Ciertas concentraciones urbanas. Y donde la ciudad va a ver a este proceso como conflictivo. Lo va a ver como conflictivo. No solo lo va a ver, lo va a vivir como conflictivo, ¿no? Expresado en presiones sobre la salud, presiones sobre el sistema educativo, etcétera, ¿no ve? Todo esto que también se reproduce a escala mucho más amplia, mucho más general, digamos, ¿no? Lo va a ver como, decía, como un conflicto, pero también en las ciudades esta faceta de la migración climática, de la migración y de la crisis climática, se va a expresar como mayor desigualdad, ¿no ve? Ahí se va a expresar como mayor desigualdad, ¿no? Los espacios donde se va a cristalizar esto básicamente son los denominados áreas periurbanas, barrios periféricos, etcétera, ¿no? Que a la vez son bisagras con el mundo rural en Bolivia, ¿no? De acuerdo a Nelson Antequera, por ejemplo, los procesos de urbanización en los Andes, él habla, ¿no? No solo en Bolivia, sino en los Andes han tenido un proceso, una impronta muy fuerte de lo andino, ¿no? Lo andino ha estado muy presente en estos procesos de urbanización, a diferencia de otras metrópolis o Europa, el modelo europeo, que han sido procesos de industrialización, quienes han jalado la mano de obra hacia las áreas rurales, hacia las áreas urbanas. Aquí no hemos tenido esos procesos de industrialización, ¿no ve? Los procesos de urbanización se han dado bajo modalidades muy ligadas al comercio, al servicio, etcétera, pero reproduciendo lógicas andinas, ¿no? Y entre esas lógicas andinas, muchas que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es lo que se conoce o conocemos como doble domicilio, ¿no? O la multilocalidad, digamos, ¿no? El Alto es un gran ejemplo de esto, ¿no? Se puede ser funcionario de lunes a viernes en alguna repartición pública,
pero del viernes en la tarde, noche hasta el domingo se es comunario normalmente en la comunidad de los padres, etcétera, o dependiendo si se ha casado, donde la esposa, no sé, donde hay la tierra, digamos, ¿no? Pero estos procesos de migración interna en Bolivia no es una ruptura con lo rural, para nada, ¿no? Para nada. Es más bien la articulación, insisto, y donde se ve esa su articulación, donde se cristaliza precisamente en los espacios periurbanos, en los barrios periurbanos, ¿no? Y es ahí también donde vamos a encontrar que en muchos casos se van a focalizar estos grupos, ¿no? Pero a la vez, de estos pueblos indígenas, digo, pero a la vez todo este proceso va a generar cambios muy profundos que tienen que ver no solo con bases productivas, como lo vamos a ver ahorita. Si me estoy pasando de tiempo, me avisan, por favor, ¿sí? O si ya se abusen. Que estos cambios que no tienen que ver solo con lo productivo o lo económico, sino también fuertemente con lo cultural, ¿no? Van a generar transformaciones muy profundas, ¿no? Pero a la vez también vamos a encontrar procesos de resistencia frente a estas dinámicas, ¿no? Y este esquemita que muy rápidamente lo he planteado, quisiera ejemplificarlo a partir de 2 casos en Bolivia, ¿no? El primero, que tiene que ver con un proceso migratorio que todos lo conocemos y todos lo hemos visto. Al venir yo me he saludado con alguien que quiero mucho, que tiene que ver con esto, y de muchos años atrás, ¿no? Hago referencia a la migración básicamente de mujeres norte potosinas, el año 82-84, producto de lo que hoy en día ya sabemos que era un fenómeno de la niña, ni siquiera el niño, pero que en esa época no se lo conocía, ¿no? Una crisis muy profunda en determinados lugares, los valles potosinos, por ejemplo, que no dejó ni para la semilla de la próxima temporada, ¿no? Obligando casi en masa, ¿no? Desde esa época, 84, a hombres y mujeres a salir no solo en busca de trabajo, sino en este caso a mendigar, ¿no? Si pensamos la mendicidad en Bolivia, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil personificar a quién es mendigo en Bolivia. ¿Quién sería? Mujer, para empezar, indígena, ¿no? Norte potosina, quechua hablante, ¿no? 40 años después, sí, estamos más o menos 41 años después de este proceso, ¿no? Que lo tenemos instalado en la mayoría de las ciudades del eje central, nos damos cuenta que esto fue una migración climática, ¿no? Solo que, claro, desde, no sé, los estudios, la academia, no se hablaba de esto, ¿no? Hoy en día sí. Algo también muy similar con el tema de la migración de mujeres, por ejemplo, ¿no? Recién en el presente siglo, cuando muchas mujeres salen hacia España, específicamente se habla de un proceso de feminización de la migración. Pero antes, en la migración a la Argentina, por ejemplo, ya estaban presentes las mujeres, pero en la academia se lo veía como migración familiar. ¿No ves? Estaba encubierta, digamos, bajo esta otra categoría que de pronto no permitía su visibilización, ¿no? Lo mismo este caso de las mujeres nortepotosinas, ¿no? 40 años después, con 2 generaciones después de ellos o ellas siguen aquí en las ciudades, ¿no? Esa su presencia, ¿no? De una fuerte impronta indígena, no es menor que estén con el axu, con toda la vestimenta tradicional, digamos, en las ciudades, ¿no? Veo también en eso esas maneras de resistencia, ¿no? Con su misma presencia, ¿no? Pero no es la única, sin duda, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar un tiempo con esta población aquí en las ciudades y de mapear, por ejemplo, su movimiento, ¿no? Y
Hay un conocimiento pleno respecto a cómo se mueven, digamos, ¿no? Dependiendo si están en los albergues de la alcaldía, que ya no hay, creo que lo cerraron, eso más, ¿no? Pero en torno a San Pedro hay muchos tambos que las acogen, ¿no? Pero al día pueden manejar 6, 8 cuadras, digamos. Cuando digo manejar, digo su presencia está a su presencia en un barrio, según las horas, digamos, ¿no? Y decirte, no, sábado y domingo me voy a trabajar a la 21, ¿no? Se va a la zona sur. Pero además te dice trabajar, ¿no? Ahí también nos cuestionamos sobre si lo que entendemos por trabajo es universal o no. Por supuesto que no, digamos, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Y también sobre mendicidad, etcétera, ¿no? Este es un caso que lo he querido sacar a colación como una muestra muy clara de lo que hoy en día estudiaríamos o denominaríamos como migración producto de la crisis climática, ¿no? Para nada es el único, ¿no? Hace 3 años también los valles altos cochabambinos no han vivido una crisis de lluvia tan severa como la del 82, 84, sin duda, pero eso también ha generado la salida de muchas personas, ¿no? De muchos jóvenes, básicamente, de las comunidades. Justo estos días estoy revisando los datos del censo sobre migración y es muy, muy interesante ver, bueno, nos da hasta a municipios, digamos, ¿no? Ver estas dinámicas, por ejemplo, de los municipios rurales y también de los municipios urbanos, ¿no? Eso es muy interesante. El grueso sigue saliendo de lo urbano, pero en realidad no es lo urbano, es lo periurbano, ¿no? Es lo periurbano. Es decir, con todavía una fuerte herencia de elementos rurales, comunitarios, yo diría, que es como que un plus que tienen, ¿no? No solo en redes, etcétera, sino también en ayudas mutuas en el exterior, pero también con elementos urbanos, ¿no ves? Con elementos muy, muy de lógica urbana, ¿no? Ese era un caso. Y el otro caso más reciente que seguimos trabajando en esto, tiene que ver con el pueblo urumurato, ¿no? Los urus, la nación uru, en Bolivia tiene tres pueblos, ¿no? Los urumurato, el más grande, los uruchipayas, ¿no? Es el más grande, más numeroso, que se encuentran hacia la frontera con Chile, digamos, ¿no ve? Oruro, etc. Los Iruito, ¿no? Que están en La Paz, en el lago Titicaca, y los Urumurato, de pronto los más pequeños, menos de 1000 personas, en el lago Popó, ¿sí? El lago Popó, el año 2015, ha sido ya declarado extinto, ¿no? Antes, los urus, los 3 pueblos urus, son conocidos o se autodenominan como hombres o gente del agua, ¿no? Toda su historia ha estado ligado al agua, ¿no? El caso de los murato, obviamente también con el lago Popó, ¿no? Vivían del lago Popó, de la pesca en el lago Popó, de la recolección de huevos, etcétera, del lago Popó, de la caza de aves, ¿sí? ¿No? De la totora, ¿no? El alimento también, no solo para hacer artesanías o cosas para la casa, sino también alimento. Eran pescadores, ¿no? En los 70, unos pescadores y además muy retrotraídos hacia ellos, ¿no? La primera vez que salen a tierra firme es en 1930, ¿no? Porque, hay que decirlo también, el lago Popó, las características hidrológicas del lago Popó siempre lo han definido como de baja profundidad y de sequías cíclicas, ¿no? Entonces ya se daban ciertas sequías, ¿no? Y en el 30 se dio una que obviamente no secó el Popó, pero que es el momento en el cual la comunidad urumurato sale, deja el agua
deja de vivir en el agua, ¿no? Creo que no hay que explicar que antes vivían en estas islas de Totora, ¿verdad? Como los uros iruitos todavía hoy en día, ¿no? Dejan el agua y fundan 3 comunidades, ¿no? Las 3 comunidades todavía perviven hasta el día de hoy, ¿no? Yapayapani, Villañeque y Puñaca Tinta María, la más antigua, ¿no? En el 30, entonces desde el 30 viven en tierra firme, pero aún viviendo en tierra firme no tienen territorio, no tienen tierra, no siembran, ¿no? Seguían viviendo del lago, ¿no? En 1970-74, si no recuerdo mal, en ese entonces las corporaciones de desarrollo, las CORDES, un pie de página, histórico también, las relaciones de los urumuratos con sus vecinos aymaras siempre han sido de dominación. Los aymaras ven a los urumurato con desprecio, como si fueran menos, ¿no? Entonces, históricamente y en momentos de crisis muchísimo más, esta discriminación interétnica emerge con más fuerza, ¿no? El 30 salen del lago, viven, fundan estas 3 comunidades, pero insisto, sin tierra, no cultivan, ¿no? Siguen viviendo del lago, de la pesca, recolección, etcétera, del lago. En 1970, la CORDES de Oruro, la Corporación de Desarrollo de Oruro, introduce el pejerrey en el lago Popó. Esto cambia drásticamente su situación. ¿Por qué? Porque es un producto de alta demanda en el mercado, ¿no? No solo los va a beneficiar a ellos, en realidad viendo desde la distancia, no los beneficia. ¿Por qué? Porque hace que los aymaras se funden sindicatos de pescadores. En la medida que el pejerrey tiene una demanda y tiene un mercado, atrae la atención de los aymaras que se meten en el negocio, digamos, ¿no? Y son ellos los que van a más controlar la pesca, la producción, la organización, etcétera, ¿no? Entonces, como que lo que podría pensarse como una mejora en sus condiciones termina atrayendo la dominación de los aymaras al lago expresado en sindicatos de pescadores, digamos, ¿no? Del año 2000 a esta parte, los procesos de sequía del lago se incrementan. En los 90 hay otro momento de sequía, ¿no? Un par de años, si no me equivoco, que no llueve en las condiciones que solía llover, y esto va a también hacer que muchas personas empiecen procesos migratorios que antes no los tenían, ¿no? Pero del 2000 al 2015, y lo bueno de esto es que está documentado, y aquí viene como que una crítica también, más que una crítica, una reflexión respecto a la relación entre las ciencias duras y las ciencias sociales o humanas, digamos, ¿no? Que viven no al parecer, sino viven de espaldas una a la otra, ¿no? Vamos a encontrar estudios, análisis, etcétera, muy, muy interesantes desde la biología, desde las ciencias duras en realidad, pero que en nada empiezan a dialogar con las realidades sociales o los estudios sociales, por ejemplo, ¿no? Y desde estas ciencias duras explican muy claramente este proceso de aceleración de la sequía del lago, ¿no? Y muy rápidamente, y solo para resumir, porque muchas de estas cosas son técnicas, tiene que ver con esto que hemos estado mencionando, ¿no? Tiene que ver directamente con el modelo de desarrollo, ¿no? Por un lado, hay una creciente sedimentación del lago Popó. Es decir, mucho sedimento en muy poco tiempo empieza a entrar a estos lugares, ¿no? Y este sedimento, ¿de dónde proviene? La cuenca del Popó
¿no? En la cuenca del Popó hay más o menos unas 200 cooperativas mineras. La más grande, Huanuni, ¿no? Echa sus desperdicios al Popó, vía desaguadero, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar en la minería un elemento clave de la sequía del Popó. Claro, para nada es el único, ¿no? El principal afluente del lago Popó es el río Desaguadero, ¿no? Pero el desaguadero ya desde los años 90 del siglo pasado, y con más fuerza en lo que va de va a sufrir muchísimos desvíos de su cauce antes de entrar a Bolivia, ¿no? Del lado peruano, por ejemplo. Y estos desvíos del agua van a hacer que lo que llegue al lago Popó disminuya de manera drástica, muy drástica, ¿no? Y de manera paralela, algo que está muy presente en las comunidades y en el relato de las personas, sí, el cambio climático, ¿no ve? En ellos expresado sobre todo en el viento, ¿no? Gente que conoce y que me imagino ha desarrollado todo un manejo, una tecnología en la navegación respecto al viento. Ellos afirman que este es uno de los factores climáticos que más varió. Identifican también que sí hace más calor, ¿no? Que hay más calor, que llueve menos, pero lo que más identifican es la intensidad y las direcciones de los vientos, ¿no? Que según ellos, y también según estudios de desde las ciencias duras, eleva el agua, digamos, ¿no? Entonces, uno de esos elementos, ¿no? Entonces, estos básicamente tres factores, ¿no? Llamaremos calentamiento global, ¿no? A esta dimensión más amplia, el extractivismo, específicamente, y el extractivismo de la minería es, insisto, hay como 200 cooperativas mineras en toda la cuenca, ¿no ves? Es decir, en la zona alta, y todos esos desperdicios terminan en el lago Popó, ¿no? Y está la minera más grande del país, ¿no? Huanuni, que igual vierte sus desechos en el desaguadero y terminan en el Popó, ¿no? La minería es un tema muy particular. Les digo por qué. ¿Cuál es la respuesta que en los últimos 10 años, les dije que el 2015 se secó por completo el lago Popó, ya llevamos 10 años de esto, ¿no? Pese a que este último año, claro, en octubre, noviembre ha llovido mucho y ha vuelto el pescado ahí al Popó, ¿no? Pero claro, es un fenómeno que dura unos meses, ¿no? 6 meses a lo más, hasta que se vuelva a secar, ¿no? Cuando uno habla con la gente de ahí hay unos estudios muy interesantes, ¿no? De un colectivo de compañeras que han hecho. Esto de la depresión social, ¿no ve? La pérdida del lago es pues la pérdida de su territorio, es la pérdida de su base económica material. Vivían de eso, ¿no? Ahora no tienen, es más, ciertas áreas que serían tierras aptas para cultivo, ¿no? Ganadas al lago, es decir, que se secaron, están en manos de aymaras, son los aymaras los que se entran, ¿no? Y no todas las tierras, el resto es una costra salina, digamos, que no se puede cultivar. Entonces, no tienen el lago, no tienen su territorio y no tienen tierras para sembrar, ¿no? Yapayapani creo que es la que tiene un poco más de tierras, pero no les alcanza para nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a esto? El moverse, el migrar, ¿no? Se ha reforzado una migración que ya en los 70, en esa época se inició, una migración cercana, que de pronto vuelven a su casa a dormir, ¿no? Y migran, si se puede llamar migrar, a sus vecinos aymaras a cuidar el ganado, o en los momentos de cosecha, de rastrojeo, por ejemplo, les dejan a ellos lo último para que se levanten.
esa migración se reforzó, pero ha crecido muchísimo más, ¿no? Y ahora, ¿a dónde migran? Esto que les decía, los pueblos, las ciudades, lo urbano, ¿no? Hay algunos que han intentado probar suerte en Oruro, no les ha ido muy bien. Ojo, es poca gente, ¿verdad? Estamos hablando entre las tres comunidades menos de 700 personas, o alrededor de 700, 800 personas, ¿no? Villañeque, que es la comunidad más antigua, por ejemplo, tiene registradas 60, 62 familias. Viven 6, ¿no? El resto, los hombres, la mayoría de los varones, están empleados ¿dónde? En la minería, ¿no? Esa minería que les ha quitado el lago, esa minería que contamina el agua que toman, les da trabajo. ¿Pero qué trabajo? ¿No? Es casi imposible pensar que un urumurato pueda ser socio cooperativista, pueda llegar a ser socio cooperativista. Olvídate, ¿no ve? Peón, ¿no? De pronto alguito más, etcétera, pero hasta ahí. Y muchos de ellos, por ejemplo, los de Puñaca, les dije, por ejemplo, trabajan en Huanuni, ¿no? En Huanuni y en Popó. Entonces, en el pueblo de Popó, en las afueras, y han hecho como están consolidando su barrio, ¿no? Puñaca está en movilidad, no sé, unos 15 minutos, digamos, ¿no? Pero un taxi les cobra, no más. Un taxi desde Popó hasta Puñaca te cobra 40 pesos, digamos. Sí, 35, 40, 45. No están en condiciones de pagar eso todos los días, entonces se quedan en Popó, ¿no? Y de una manera muy precaria también van construyendo un barrio, ¿no? ¿Dónde? En la periferia. Lo mismo que en las ciudades lo experimentamos, también se da en espacios más reducidos, digamos, ¿no? En la periferia, ese espacio que conecta, que une, ¿no? Y que vincula también, ¿no? Y que vincula. Y en las mujeres de los urumurato también vamos a encontrar, no solo en ellas, ¿no? Pero quiero resaltar que así como en las mujeres quechuas del norte de Potosí, ¿no? Han sido como que la punta de lanza para un proceso que ha permitido cierta estabilidad y cierto reacomodo luego de esta crisis, sobre todo a sus familias, y no en el mismo lugar de origen, sino en estos procesos, por lo menos es lo que yo he visto en el tema de la migración norte potosina. En los trayectos se articulan varios territorios, no solo uno, ¿no? En determinado momento la persona con la cual trabajaba volvía a su comunidad de origen, ¿no? Esa comunidad de la cual salió cuando tenía como que 16 años, el 84, 85 ella, ¿no? Acompañando a su madre vino a la ciudad. Y 40 años después, su ámbito o su espacio o los territorios que maneja, entre comillas, maneja, no tienen que ver solo con, no sé, una cuadra de Sopocachi, ¿no? Donde ella se asienta, la Bea le conoce, ¿no? A la Celia. No tiene que ver solo con esas cuadras donde se asienta la Celia todos los días y los fines de semana en la zona sur. No tiene que ver solo con su comunidad de origen, que es Sacaca, sino tiene que ver mucho con Oruro, por ejemplo, ¿no ve? Otros centros intermedios que en estos 40 años han ido fortaleciéndose y donde están la mayoría de sus hijos, por ejemplo, pero que sus hijos también se mueven. Entonces, ella de aquí retorna más a Oruro que a su comunidad de origen. A su comunidad de origen va a ir entre julio, ¿no? Normalmente cuando se está haciendo chuño o cuando hay que tejer, por ejemplo. Pero después Oruro se ha vuelto su lugar de origen, digamos,
¿no? Se han transformado también estas cosas, ¿no? Entonces, así como pensaba en ellas, en el ejemplo de estas migrantes climáticas quechuas, como espacios de resistencia o con ciertas estrategias de resistencia, en las mujeres Urumurato también, ¿no? Ante la necesidad de la pérdida del territorio, de la base material, ellas nunca han sido artesanas, por ejemplo, ¿no? No hacían tradicionalmente artesanía. Y de pronto han empezado a hacer, ¿no? Primero con totora, pero la totora también cuando se acaba el lago, también se acaba la totora. No solo se acaba el agua, los peces, las aves ya no vuelven, no ponen sus nidos, cierta flora no crece, ¿no? Y algo así también ha pasado con la totora, o está pasando. Entonces están empezando a hacer de otro material artesanías para vender, ¿no ven? ¿Qué hacen? Recuerdos, aretes, una serie de cositas muy básicas que si uno las ve se da cuenta que no hay una dimensión de elaboración, por ejemplo, en eso. Pero lo primero que uno nota es aquello que está tratando de representar o simbolizar aquella artesanía que están haciendo, ¿no? Y eso tiene que ver directa y exclusivamente con el lago, ¿no? Barquitas o unos aretes que hacen referencia, no sé, a unas aves, etcétera, ¿no? Es decir, en la artesanía lo que se ve es un proceso de recreación, a mi modo de ver, de esa cultura que está en proceso de pérdida, ¿no? No por nada el pueblo Urumurato está declarado como en riesgo de extinción, ¿no? Entonces, solo con esos dos ejemplos quería un poco explicitar esta relación entre crisis climática, ¿no? Que responde, que es producto de un modelo de desarrollo específico, y como un primer ámbito de impacto a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Creo que no, para nada son los únicos ejemplos, ¿no? Algo que seguí en cierta medida, pero no profundicé, es, por ejemplo, el año 2017, sí, creo que fue el 17, fue un año de mucha lluvia, y que llegaron aquí a La Paz un grupo de sirionos, ¿no? Desde el Beni, ¿no? El relato era que se subieron a un camión. Los sirionos viven también no son más de 4 comunidades las que existen, algunas cercanas al Beni y otras un poquito más lejanas, pero justo fueron sus comunidades las afectadas con una inundación, ¿no? No recuerdo bien si el 17 o el 18, estuvieron alojados en el Coliseo de la Universidad, ¿no? Que está al frente de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Ahí se los alojó. Eran como unas 90 personas, de 2 comunidades que no vinieron, ¿no? Este es otro claro ejemplo, digamos, ¿no? Frente a la inundación, ¿qué hacer a la ciudad? ¿No? Pedían limosna también. No sé si se acuerdan, tenían a alguien se los hizo una flor de patujú, decían soy del Beni o algo así, y para pedir limosna, ¿no? Es decir, en 2 casos podemos ver, entre los urus hay un orgullo muy fuerte, ¿no? En ellos hay de que nunca vas a ver a un uru pedir limosna, digamos, ¿no? Eso es algo fuerte también. Pero en estos otros 2 casos, por ejemplo, donde el impacto fue muy directo, ¿no? Inundación en un caso y sequía muy dura en el otro, el vínculo con la ciudad, sobre todo para los niños, ese primer vínculo con la ciudad es a partir desde la mendicidad, digamos, ¿no? Y eso está claro que va a marcar, ¿no? Va a marcar una relación, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartir. No sé, podemos charlar si es que gustan, complementar. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor,
Alfonso Hinojosa. Muchas gracias, querido Alfonso. Y como él acaba de anunciar, ahora es el turno en que nosotros y nosotras podemos interactuar con nuestro invitado ahora. Es decir, podemos hacerle preguntas, generar algunos comentarios, siempre tratando de no monopolizar el micrófono, pero pues con mucha libertad, ¿no? Así que si alguien se anima, solo levanta la mano y yo le paso pues el... Adelante, hermanita. Gracias. Hola, Alonso. Yo quería preguntarte primero, tal vez sobre eso, hacer un comentario, si has visto cómo trabajan con sus artesanías, justamente que eso es algo muy actual que tienen, ¿no? Como trabajar con sus artesanías y promoverlas y venderlas y todo eso. No sé si sabes desde la recolección de los materiales que tienen hasta el trabajo que tienen con eso, el tejido y todo eso. No sé si lo has visto, si lo has vivido. No lo he vivido. A ver, yo trabajo en un instituto de investigación de la UNSA, ¿no? En sociología. Y el trabajo que realizamos de investigación con los urumuratos lo hacemos a través también de una ONG en Oruro que se llama CEPA, ¿no? Centro de Ecología de Pueblos Andinos, algo así, ¿no? Que ellos están desde los 90 acompañando al pueblo urumurato, ¿no? Lo que sabemos es que hace unos 5 o 6 años, ¿no? Recibieron algún tipo de capacitación las mujeres sobre artesanía y ese fue como que el inicio para este proceso, digamos, de hacer artesanía, ¿no? No es algo que nació de ella, sino hubo un proyecto vía cooperación internacional, si no recuerdo mal, que las incitó, ¿no? Las apoyó un tiempo y, ojo que estoy hablando de 3 comunidades, ¿no? De mujeres de 3 comunidades, cada una agrupada en su comunidad y que luego se relacionan, lo cual no es fácil, ojo. ¿No ve? Son 3 comunidades y hay también conflictos entre ellas, ¿no? Todo esto que Albó estudió bajo el faccionalismo aymara, en cierta medida también se da al interior de las comunidades, ¿no? No hay que pensarlas como homogéneas tampoco, ¿no? Hay procesos de diferenciación también, ¿no? Y lo que hemos visto en torno a la artesanía y al tejido, que sí hacen tejido, son cosas básicas. No hay un manejo, por ejemplo, eso es lo que hemos visto, digamos, ¿no? Pinturas naturales, cosas de ese tipo, ¿no? Han recibido una determinada capacitación, con eso innovan un poco, ¿no? Su gran problema es el mercado, ¿no? Porque hay un punto que no he mencionado, pero que es central cuando se investiga o se analiza el tema de las migraciones, y que en los últimos años ha salido también, ¿no? Que sería el no migrante. Es decir, la migración no impacta y no involucra solo y exclusivamente a la persona que se mueve, sino que involucra e impacta también en aquellos que no se mueven. En este caso, los hombres urumurato están saliendo de sus comunidades a trabajar, ya sea en las minas, en la construcción, en los pueblos intermedios, ¿no? Patacamaya, Huari, todos ellos, y las mujeres se quedan, ¿no? Pero en determinado momento salen también, ¿cuándo? A vender a las ferias, digamos, ¿no? Y eso no es tan, entre comillas, libre también, ¿no? Por ejemplo, sus maridos de muchas de ellas, con mucha dificultad les dan permiso para que salgan. Si es algo más lejos, no quieren, ¿no? Entonces ahí, todas las interseccionalidades se pueden cruzar ahí, digamos, ¿no? En el tejido también son cosas básicas, ¿no? ¿Qué se llaman para los tobillos, guantes, cosas así, digamos, ¿no? No sé si te respondí. No, gracias, Alfonso.
O sea, yo te preguntaba porque la verdad es que yo trabajo sobre sus artesanías, ¿no? Como yo hago artesanías sobre sus artesanías, vendiéndolas y he estado como en relación en eso. Lo que me ha pasado, pues por eso te preguntaba como si habías vivido o algo, porque me interesa estar ahí justo con ellas, como recolectando justo esta chiriguaña, toda la paja que tienen y con lo que Chihuahua, trabajan. entonces. Porque he visto, ¿no? Tienen su documento que han publicado sobre la artesanía que tienen, que es tan complejo, además, que van en cierta fecha a recolectar, a tratar, a todo el trabajo que contiene eso, ¿no? No, la verdad es que yo quisiera estar ahí, pero trabajando sobre eso, lo que a mí me pasa es la relación que se tiene con el territorio mismo, ¿no? El que esté la chiriguaña llega hasta La Paz y que la gente lo vea incluso, ¿no? Como aparte, a mí me ha llegado mucho que extranjeros vean y como ¡ah! Se quedan enamoradísimos, ¿no? Y eso pasa un montón. Y también con la gente normal, o sea, gente común de La Paz, de acá, ¿no? Imagino, de Oruro mismo. Pero es como lo que tú decías, ¿no? Como que tratan de, puedes decirlo, representar esta relación que tienen con el mismo lago, pero a mí me pasa como que la relación que ya está incluso ya dada por sí misma con el lago, ¿no? Y con lo que ya tienen a su alcance. Y bueno, no sé, mi anhelo es justo eso, ¿no? Como trabajar ahora con ellas justamente ahí, que creo que es estas fechas, ahora, ¿no? En septiembre que se cosecha, eso entendí. Chihuahua, ¿no? Sí, sí es eso. Ajá, sí. Esta relación que tú dices es muy fuerte, ¿no? Hay una pérdida, hay un duelo, está claro, ¿no? Les decía, hablar con ellos, sobre todo con la gente un poco mayor, te hablan del lago como si todavía estuviera ahí, ¿no? Te dicen el lago, se refieren al lago como algo vivo, ¿no? Y hay un momento, más de un momento, nosotros hemos vivido también que las personas entran en lágrimas, ¿no? Cuando se dan cuenta de esta pérdida, digamos, ¿no? Entonces, hay una dimensión de duelo social ahí, muy fuerte, ¿no? No recuerdo mucho cómo se llama esta investigación que han hecho con mujeres de las 3 comunidades. La directora es Helga Cautín, no sé si la ubican, tiene una ONG en Cochabamba, pero han relacionado todas estas pérdidas con el cuerpo de las mujeres, cómo en el cuerpo se vive, se experimenta estas pérdidas territoriales también, ¿no? O sea, el cuerpo como un territorio que expresa también las pérdidas, etcétera, ¿no? ¿Tú querías preguntar algo? Sí, perdón. Perdón. Es más una acotación, ¿no? Que pregunta. Y bueno, usted decía que al principio la vida genera movimiento. En la dinámica humana es así. Yo quiero darle un cambio. Y es la visión de una tesis en ciencias políticas sobre el poderío aymara. Y se basa en que el movimiento genera vida. Y es con la visión de que el aymara, en su visión básica de relacionamiento con otras naciones y con otros pueblos, siempre ha sido de movimiento, basado en tantos años de opresión bajo imperios quechuas y coloniales y republicanos. Los aymaras han generado una dinámica de rebeldía. ¿Rebeldía sobre qué? Que el aymara se mueve para vivir. Por eso el poderío aymara tiene sus principios bien básicos y claros sobre el comercio. Son los mejores comerciantes que puede haber. Y los aymaras, cuando van a un lugar, no solo se van ellos, van su pasado, se llevan sus tradiciones, se llevan sus danzas,
se llevan su cultura. Por ende, en el norte de Chile, en el norte de Argentina, en el sur de Perú, en Bolivia, todo bueno, le dicen, y es que los capitales más fuertes son exactamente de familias y grupos aymaras, ¿no? Y efectivamente, como ellos no solo se van con sus tradiciones y demás y saben que el comercio y el movimiento genera vida, el comercio es un instrumento para empoderarse, enriquecerse, y no solo es el tema del calentamiento global, que sí existe y es indudable. El tema es de que ellos ven el movimiento como una forma de expansión. Y es una forma de, no solo cuando van y generan desarrollo propio y se llevan su familia y demás y generan riqueza y demás, es el tema de colonización. Ellos llegan y es tan fuerte su visión, porque ellos se van con todas sus tradiciones y demás, que llegan y es como un pseudo colonialismo a los lugares donde van. Y podemos verlo claramente en la dinámica social boliviana, por ejemplo. El picheo en Santa Cruz no había antes de los 90, ¿no? Y en Santa Cruz es uno de los departamentos donde más pichea. Y no tiene que ver con un estrato social. Más bien en Santa Cruz, estratos altamente pudientes lo pichean, obvio, con variantes como el machuqueo y demás, ¿no? Pero ves que la cultura aymara se visibiliza y se apropia en los lugares donde va, ¿no? Es eso. No, muy, muy interesante, sin duda, comparto mucho los elementos, sí. No sé. No, sobre esta relación entre movimiento y vida y movimiento, no sé, lo único que se me viene a la cabeza es, no sé, un niño recién nacido agarrado por los pies por alguien que le da una palmada en el culo y empieza a moverse y gritar, ¿no? Ahí algo así creo que es. Dale. Bueno, hace poco, creo que la semana anterior, vimos con optimismo que creo que en el municipio de Viacha las comunidades indígenas se tomaron el municipio y exigieron al alcalde que se regularizara o que se retirara la actividad minera que estaba afectando a su comunidad. Entonces, yo decía, pucha, qué bueno sería que eso se replicara en todo el país, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en el norte amazónico apoyando a comunidades con una ONG para que empoderaran a las mujeres respecto a emprendimientos de artesanía, justamente lo que hablabas delante, de recursos no maderables, ¿no? O otras cosas con los SEJA, con los Takana, ¿no? Okay. Pero yo muy involucrado en el trabajo y todo, pero la realidad me decía que la mayoría de las comunidades, incluso indígenas, y los interculturales, colonos y todo, estaban dedicados al negocio del oro, ¿no? A la actividad minera aurífera totalmente depredadora del río. No sé si has investigado ese tema también de la Amazonía, pero es preocupante todo lo que pasa ahí. Y quería preguntarte si hay una suerte de resignación, digamos, de las comunidades de esa zona con respecto a que es la realidad que la minería da más plata, obviamente ganan más plata con eso. Eso es la pregunta. Sí, es muy interesante el punto que tocas y además muy complejo, ¿no? Y no solo de ahora, sino también en términos históricos, ¿no? Pero no vamos a entrar a eso ahora, sino hoy en día, de pronto, muchos mineros o incluso socios cooperativistas mineros son también comunarios,
¿no ve? Hay un cruce ahí muy particular, ¿no? El Pedro estudió varias cositas de esto también aquí que se llamaba por los Yungas, ¿no? Entonces, es como una de las, no sé, paradojas del capitalismo, digamos, ¿no? Sobre todo en estos territorios. Es decir, genera dinero las familias, estas familias que están, digamos, o que se hacen mineras o van a trabajar a la minería, es porque no hay otra fuente de sustento, ¿no? En el caso específico, digamos, de los urumuratos, hasta se lo podía pensar como un ejemplo clásico de lo único que tienen, no tienen tierras, ¿no? Han perdido el lago, lo único que tienen es su fuerza de trabajo, diría Marx, ¿no? Y lo que hacen es venderla a quien esté dispuesto a pagarla, digamos. En este caso, mineras, empresas constructoras, ¿no? Es un proceso de despojo muy jodido, digamos, ¿no? Y en ese contexto de despojo, la opción de la minería es una opción económicamente válida, ¿no? Es que a ratos, sobre todo desde los ámbitos urbanos y más aún clase medieros, etcétera, hay pues como una mirada moralizadora respecto no solo a la minería, sino al medio ambiente también, digamos, ¿no? Muy de cliché, diría yo, ¿no? Estas comunidades, la mayoría de estas comunidades están, por eso les decía, ¿no? El tema de las desigualdades es un elemento que se acrecenta en medio de estos procesos, ¿no? Entonces ahí la preocupación no es si está contaminando o no la minera, es la posibilidad de generar una entrada que te permita esa semana o esos días satisfacer no sé, a tu familia, digamos, ¿no? Si en medio de eso hay procesos de movilidad ascendente, las hay, ¿no ve? Y es ahí donde nuevamente hago referencia a esta dimensión del modelo de desarrollo capitalista que no solo se expresa en hechos concretos como la depredación o el extractivismo, etcétera, sino también en las lógicas individuales que tenemos, ¿no? Y una de esas tiene que ver con el consumo, ¿no? Y estos sectores, ¿no? Por muy indígenas que sean, introducidos a estos sistemas de consumo, entran de una manera muy fuerte a eso, ¿no ve? Al consumo, ¿no? No nos olvidemos, creo que es uno de los elementos a destacar de las últimas décadas, más que el dinero como tal, lo que hoy en día iguala es el consumo, ¿no? Y un consumo además dirigido, selecto, ¿no? Los adolescentes son un claro ejemplo de eso, ¿no? Su consumo está dirigido por marcas, por ejemplo, ¿no ve? Se consume marcas, no se consume cierto tipo de ropa, se consume, ¿no ve? Entonces, esas lógicas, esto ya lo decía, por ejemplo, Harvey, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba sobre el capitalismo y sobre el neoliberalismo, y decía lo que hay que ver son las lógicas neoliberales presentes en los sectores populares también, ¿no? Porque ahí está vivo, ¿no? Es ahí donde con mayor enraizamiento, digamos, se ha quedado esto de las lógicas ligadas al capital, digamos, ¿no? Insisto, es muy complejo el tema de la relación minería a comunarios mineros, digamos, ¿no? En algún caso son los mismos, ¿no? Y personalmente me niego, digamos, a participar o tener esas miradas muy moralizadoras sobre la minería, digamos, cuando de pronto está afectando también, o detrás de eso hay realidades más complejas, digamos, ¿no? Vamos a seguir con las intervenciones. 1, 2. Adelante. Muchas gracias. Es muy interesante ponerse a pensar desde ese lado.
bueno, hay muchas cosas que quisiera tocar, pero tal vez una, si digamos, veo mucho la charla como una lectura de lo que ha pasado hasta ahora. Si pudieras tener un poco de incidencia y si pudiéramos empezar a analizar un poco otro tipo de pueblos, porque los urus se ven afectados no solo por una pérdida de su espacio gracias al calentamiento global, pero sino también porque no son un pueblo tan grande como los aymaras, que siempre van donde el tío del vecino, del amigo que te da un trabajo, ¿no? Entonces, estos pueblos originarios que son más pequeños son más vulnerables seguramente, y eso también está pasando en tierras más bajas, ¿no? Donde se ve que empiezan a pedir limosna en Rurrenabaque, gente de pueblos originarios, en otro ámbito, porque también están siendo desplazados, puede ser ya sea por situación de cambio climático, o más que todo también por cambio de usos del suelo y todas esas cosas, y al final el pseudo progreso. Y bueno, y está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en este ámbito que ahora es cada vez más extractivista. Se ha visto que estos años la minería está en su auge y todo el mundo tiene como alternativa ir a dormir con el enemigo, porque, como has puesto el ejemplo, es la causa y ellos al final terminan trabajando en eso. Y por el otro lado, por ejemplo, en Santa Cruz terminan trabajando en la agroindustria, y es por eso que ni siquiera pueden pelear contra ella, porque gran parte de la población depende de ellos, tanto desde lo urbano hasta lo rural. Entonces, en este ámbito que vivimos hoy en día y que estamos cada vez más cerca de un colapso inminente, que bueno, en realidad es tan poco publicitada la crisis que realmente a la que nos estamos enfrentando en menos de 50 años, tener una Amazonía realmente que nosotros imaginamos bosques húmedos y que se vuelvan pampas, y eso sí va a tener un efecto en todos, ¿no? Pero bueno, ahorita pensando desde el discurso o sea, ¿cuáles podrían ser alternativas para estos pueblos más reducidos de escape ante estas amenazas que hay? Porque soluciones desde gobiernos se ha visto que no va a haber. Entonces, ¿por dónde podrían escapar para no terminar durmiendo con el enemigo? A ver, en primer lugar, creo que esto de dormir con el enemigo es más nuestro que de ellos, ¿no? Es más una mirada nuestra, es decir, de alguien de afuera, que una mirada que la tengan o la sientan ellos, digamos. No creo que en ellos no hay esa conciencia de que están durmiendo con el enemigo. Lo que hay es sí un sentimiento, creo yo, o no expresado, pero muy fuerte de esta depresión social. Imagínense a alguien que toda su vida ha navegado, ¿no ve? Que conoce los vientos, que siempre ha estado en función, no sé, del campo abierto, estar ahora en interior mina, ¿no? Entonces, por ahí creo que van más sus, ¿no? Y eso en cierta medida es compensado por el salario, ¿no? En ellos, en los urbanos, volviendo a Marx, si quiere, estamos en un proceso básico de asalariamiento, ¿no? Porque con los aymaras, con sus vecinos, cuando iban a cuidarle las ovejas o el ganado o para la cosecha, etcétera, era más tipo de intercambios, digamos, ¿no? Se llevaban una parte, les daban algo de lo que habían cosechado, recogían ciertas cosas, pero desde hace 10 años, ¿no? Sobre todo la minería y con la construcción, están en procesos de asalariamiento ordinarios, digamos, en ellos, ¿no? Entonces, sus reflexiones creo que van más por ese tipo de problemas y por insisto, generar una economía ahora fuertemente, no fuerte, totalmente mercantilizada, que antes no
no era práctica de sus, no era parte de sus lógicas, digamos, ¿no? Ni el ahorro, nada, ¿no? Sí vendían pescado, sobre todo el pejerrey, a las asociaciones de aymaras, digamos. Ahí había un primer momento de monetarización, digamos, pero lo que estamos viendo en los últimos 10, 15 años, 10 años sobre todo, es un proceso de despojo, digamos, ¿no? Entonces, creo que no hay esa, ¿no? Las mujeres saben, ¿no? Sobre todo las mujeres, que el agua que están consumiendo, sobre todo en Puñaca, es altamente contaminada, ¿no? Tratan de generar proyectos, sí. No olvidemos los URU, la nación URU, es decir, los 3 grupos tienen un diputado, representación del pueblo, digamos, ¿no? El titular es Chipaya y el suplente es Murato, o a veces Hirohito, ¿no? Rota, no sé. Hay problemas también en estas últimas elecciones, se han fracturado. Por eso les digo, son 3 comunidades, son pocos, pero no por eso no hay problemas, no se expresan mucho más, o las diferenciaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, el conflicto es algo que está muy presente también en ellos, ¿no? Pero personalmente creo que no tienen ese dilema, no ven ese dilema. Ese es un dilema más nuestro, creado acá. Gracias. Aquí tenemos una intervención más, querido Alfonso. Adelante, hermano. Muchas gracias, licenciado, por esta explicación, estos intercambios. Bueno, voy a complementar para ir cerrando. Doy fe de esto. Yo en lo personal, me dicho recuerdo, tengo un familiar materno que está trabajando en esas minas de Popó. Están en la empresa Ex Inchiguaira, que ahorita se me olvidó el nombre, cómo se cambió el nombre. El Ex Inchiguaira, que ahora se ha cambiado el nombre actualmente, una boliviana canadiense. Y estaba escuchando yo relatos sobre que si eres de la comunidad descendiente, puedes conseguir un trabajo, estar en esa empresa. Bueno, este familiar mío estuvo mucho tiempo en Santa Cruz, se volvió a Oruro, consiguió trabajo por ser hijo de mi abuelo, ser su hijo. E incluso había escuchado que si eres descendiente y naciste fuera del territorio o mucho más allá, puedes conseguir un lugar en esas empresas y tener esa lógica extractivista. Creo que los sueldos de mi familiar, creo que eran entre 15 bolivianos o más, creo. Ya está hace años ya ahí. Pero obviamente, una lógica extractivista que ellos ya están naturalizados. Para estar en esos accesos, tienes que estar parte de la comunidad o tener un linaje de descendencia. En el caso mío, bueno, yo tengo una posición muy mediana, pero bueno, es una lógica muy nuestra, esta de criticar, hacer un análisis. Pero ellos no lo ven, ellos lo ven más como un sentido laboral, económico, un beneficio económico. Incluso, bueno, Popó es un pueblo muy conocido a nivel en Oruro, es un pueblo más famoso de Oruro, fuera de lo que es Oniroca por el expresidente Evo Morales. Y Popó tiene mucha presencia en Argentina, en Buenos Aires, en las comunidades populares bolivianas que son los que dominan Argentina, tiene mucha presencia Popó. Incluso había escuchado que historias de que hay gente nacida en Argentina, hijo de padres bolivianos populares, con estos apellidos Quispe Mamanis, que tienen una posibilidad de entrar a esa empresa. Por eso, esa lógica comunitaria está muy presente y pueden continuarla, parece, por más que no haya nacido incluso en otro país. Eso quería agregar o complementar. Eso se me ha hecho recuerdo. Vale. Bueno, era más un comentario, ¿no? Aquí hay alguien. Bueno, agradecerte, Alfonso, por toda esta exposición que me parece importante en este tiempo, ¿no? Que está como el tema en debate, el tema de la migración, en qué contextos estamos migrando también, ¿no? Y me parece importante. Justamente el otro día veía un documental de las migraciones que hacen jóvenes de Angola, ¿no? Por el tema de que hay corporaciones, digamos, de pescadores, ¿no? Que son de la misma Unión Europea, que cooptan todo ese territorio, ¿no? Entonces, prácticamente no les dejan ninguna posibilidad de poder seguir con esta práctica de la pesca porque es tradicional. Entonces,
en qué condiciones, ¿no? O sea, porque realmente creo que la discusión debería ser en qué condiciones estamos, si bien hay una cuestión del cambio climático, del medio ambiente, en qué condiciones se está migrando, ¿no? Y realmente por ejemplo, poniendo el ejemplo de Angola, ¿no? O sea, estos jóvenes, porque la mayoría eran desde los 17, 18 años que empezaban a migrar en estos botes, ¿no? Que ni siquiera tenían capacidad. Pateras. Claro, terminaban muriendo, ¿no? Ni siquiera llegaban a su destino. Entonces, y cómo quedaban las familias también, ¿no? Porque las familias lo terminaban empeñando la casa, el terreno, los animales, para que ellos puedan pagar ese viaje, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita la discusión también está, cuán perverso es esto, ¿no? Porque no se les da ninguna condición. Lo mismo, así haciendo un paralelo con los urus, ha sido lo mismo, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones estamos hablando de, por ejemplo, Irohito? La tierra es totalmente ácida. Claro. No puedes cultivar nada ahí. Y la mayoría, me animo a decir que ahorita realmente deben quedar muy poquitos, porque la mayoría estaba migrando a costura. ¿En qué condiciones también? Entonces, me parece que es importante también, ahorita que estamos hablando de esa posibilidad de cambiar la matriz de desarrollo del tema ambiental, o sea, ¿qué los motiva realmente? Es que no tienes las condiciones, ¿no? Y las mujeres también, ¿en qué condiciones están, no? Y eso es verdad, o sea, realmente cómo la migración nos deja marcas en el cuerpo, ¿no? O sea, cómo estamos realmente viviendo eso, porque hay todo un sistema de persecución a los migrantes que son maltratados, ¿no? Entonces me parece que ahorita las discusiones también deberían un poquito enfocarse a eso, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades tenemos? Ahora estamos viendo el tema de la minería, pero creo que la calidad del agua, por ejemplo, es un tema que no está todavía siendo realmente interiorizado, ni siquiera a nivel urbano, ¿no? Entonces, realmente, sí, yo lo veo como una cosa interesante, importante, lo que ha pasado en Viacha. No sé si eso se va a realmente concretar, ¿no? Recientemente también celebrábamos un tema del tribunal, ¿no? De agroambiental, pero no sé cuánto tiempo más vamos a mantener eso, porque finalmente van a primar otras cosas, ¿no? El tema de generar recursos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una serie de cosas, como tú dices, hay que cruzar varios elementos para poder analizar realmente toda la complejidad que implica migrar, ¿no? Que no es solamente... Bueno, cualquiera puede migrar por gusto también, pero cuando no lo quieres, ahí ya se complica la cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso quería. Sí, y de ahí también creo que deviene una de las complicaciones sobre este hecho, digamos, ¿no? No hay acuerdos a nivel internacional, creo yo, hasta ahora respecto a cómo denominarlos. Migrantes climáticos, refugiados climáticos, se habla de exilio, ¿no? De migración forzosa, se habla también de, no sé, una serie de otras categorías, pero que en ningún caso han logrado generar acuerdos, digamos, de orden internacional, ¿no? Y digo que esto es importante porque al no definirlos o nombrarlos jurídicamente desde lo internacional, no son susceptibles a derechos, ¿no? O sea, tenemos los derechos de los trabajadores migrantes, pero denominados trabajadores, ¿no? Pero cuando se habla de ya estas personas, ¿no? Que se ven obligadas, forzadas, etcétera, a migrar por temas que tienen que ver con esta crisis climática, no hay categoría jurídica internacional que aplique, digamos, ¿no? Que vaya a protegerlos, que vaya a generar, no sé, una serie de mecanismos, acuerdos, etcétera, de protección. No hay acuerdos respecto a ellos y por tanto podemos decir que jurídicamente como que no existen todavía, ¿no? Y qué bien que tocas el hecho también de las formas del modelo de desarrollo que adquieren, ¿no? A veces no se va a expresar tan directamente en los migrantes, digamos, esto del cambio climático, la crisis climática, ¿no? Por ejemplo, algo que yo la anterior semana estuve en Chile haciendo algo de trabajo de campo, siguiendo a los migrantes bolivianos temporeros en Santiago y hacia el sur,
Y ahí, ¿no? Conversando con otros investigadores, me entero que la habilitación de nuevas hectáreas, sobre todo para la agroindustria frutícola de exportación chilena, que es global, ¿no ve? O sea, exportan sobre todo arándano, ¿no? Arándano es hoy en día su gran producto, es el principal exportador a China, por ejemplo, ¿no? Y la habilitación de nuevas hectáreas para arándanos, pero no solo para arándanos, ¿no? Aquí estamos hablando de gran capital, ¿no? No estamos hablando de pequeños productores, no estamos hablando de empresas globales, ¿no? Que se están yendo al sur, responde precisamente a lo que denominan calentamiento global, ¿no? Es decir, en el sur están encontrando las condiciones ideales estos empresarios para el arándano, por ejemplo, ¿no ve? Y están habilitando nuevas hectáreas, ¿no? Y con lo que eso significa respecto al agua, por ejemplo, ¿no? No nos olvidemos que en Chile el agua es privada, ¿no ve? Ese es un factor determinante dentro de todo proceso de masificación migratoria laboral. Vamos a encontrar proyectos capitalistas, digamos, ¿no? Proyectos de desarrollo capitalista, ¿no? Y esta masificación de la mano de obra boliviana, sobre todo, no exclusivamente, que se está dando hacia Chile, es la base sobre la cual este nuevo capitalismo agroexportador global chileno se está desarrollando, digamos, ¿no? Y ahí también está el tema de crisis, calentamiento global, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Alfonso por esta rica charla que hemos podido tener y que podemos revisar cuando queramos, asomándonos a la transmisión en vivo. Gracias, querido Alfonso. A ustedes, César.